Bueno, hoy vamos a meternos con una de esas historias que todo el mundo cree conocer. La parábola del buen samaritano. Sí, de esas que hemos oído 1000 veces. Exacto. Pero la idea es verla con otros ojos, ¿eh? Como si fuera la primera vez. Y para este análisis a fondo nos vamos a guiar por un libro que se llama En camino con el samaritano, del padre David Pacheco Neira. Que por cierto no es el típico comentario bíblico. Para nada. Es más bien, no sé, como un mapa. Un mapa para un viaje interior. Nuestra misión hoy es desmenuzar cómo esta parábola tan antigua puede ser una guía casi en 7 etapas para entender qué demonios significa eso de amar al prójimo, hoy en el siglo XXI. Y es que todo arranca con 2 preguntas que le hacen a Jesús. La primera es muy grande, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta del millón, vamos. Pero es la segunda, la que viene justo después, la que de verdad abre el debate. ¿Y quién es mi prójimo? Y lo que propone el libro es que la genialidad de la respuesta no está en definir quién es, sino en desafiarnos a nosotros a hacerlo. O sea, el giro es pasar de un sustantivo, el prójimo, a un verbo, hacerse prójimo. Y ese pequeño cambio, como veremos, lo cambia absolutamente todo. De un concepto a un compromiso. Me gusta. Pues venga, empecemos por el principio de ese camino. El libro lo llama La búsqueda, que parte de esa primera pregunta del maestro de la ley. Sobre la vida eterna. Claro, que en el fondo es la pregunta que nos hacemos todos de una forma u otra, ¿no? ¿Qué hago para que mi vida tenga sentido, para que valga la pena? Justo. Es la búsqueda universal de plenitud. Y la primera respuesta que aparece en el texto es la que todos sabemos. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, la teoría la conocemos, pero el autor, Pacheco Neira, insiste mucho en esto. El amor no es una teoría bonita. Cita a San Pablo, que decía algo como que quien ama cumple la ley entera. O sea, que de nada sirve saber muchísima teología o filosofía si eso no se traduce en acción. El saber sin amor es un árbol seco. Exacto. Y es justo ahí cuando el maestro de la ley, que dice el texto que era para justificarse, lanza la segunda pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? A mí este momento me parece clave, es muy humano. Es como decir, vale, de acuerdo, hay que amar, pero pongamos límites, ¿no? Dime hasta dónde llega mi responsabilidad. ¿Quién está dentro del círculo y quién se queda fuera? Totalmente. Es un intento de hacer el amor algo manejable, de acotarlo, porque en esa época ese círculo estaba clarísimo. Tu prójimo era otro judío, punto. Y la lista de los que no también estaba clara. Los paganos, los soldados romanos que los ocupaban y, por supuesto, los grandes excluidos, los samaritanos. Eran considerados herejes, impuros. La pregunta del legista buscaba en el fondo una confirmación de esas fronteras. Pero el libro coge ese concepto y lo hace estallar. Introduce una idea que a mí me ha parecido fascinante, la de los prójimos desconocidos. No se me había ocurrido nunca, la verdad. El agricultor que cultivó lo que comemos, la persona en una fábrica a miles de kilómetros que cosió nuestra ropa, el transportista que trajo los productos al súper, la persona que limpia la calle por la que andamos. Vaya. Son personas anónimas a las que nunca daremos las gracias, pero sin su trabajo, nuestra vida sería imposible. Son nuestros prójimos aunque no les pongamos cara. Es que, visto así, la pregunta ¿quién es mi prójimo? Se vuelve absurda. La respuesta es, Todo el mundo. claro, El círculo se expande hasta abarcar a toda la humanidad. ese es el punto de partida del viaje que propone el libro. Romper los límites. Lo resume con una frase tremenda de Santa Teresa de Calcuta, que decía que hay que ver al otro como Dios disfrazado. ¡Qué fuerte! Ella insistía mucho. Es a Cristo a quien tocamos en cada cuerpo de los hambrientos y los abandonados. Cuando interiorizas eso, ya no puedes pasar de largo. La primera etapa es esa, una apertura radical de la mirada. Vale, en teoría suena increíble. Un amor sin fronteras, universal. Pero si la primera etapa es abrir la mente, la siguiente nos da un golpe de realidad. El camino está lleno de gente que pone obstáculos. Y la parábola no se anda con rodeos, nos presenta a los primeros, los salteadores, los agresores. Y es muy interesante que el libro se detenga a analizarlos a ellos, no solo a la víctima. Nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Qué hacemos con los que hacen daño? Uf, menuda tela. Y la propuesta del autor es, bueno, es provocadora. Intentar comprenderlos. Cita a otro autor, a Ignacia Larrañaga, que dice algo que te deja pensando. El que comprende ya no necesita perdonar. Espera,
Ese punto es delicado. Comprender al que te ha hecho daño suena peligrosamente cercano a justificarlo o a quitarle importancia al dolor de la víctima. ¿Cómo distingue el libro entre comprender y excusar? Porque no es lo mismo. No, claro, y es una distinción crucial. El libro no lo plantea como una forma de decir, bueno, lo que hiciste no estuvo tan mal. Al contrario, lo plantea como una herramienta de liberación para la propia víctima. Ah, vale. La idea de fondo es que la agresión casi siempre nace de una herida previa, de una cadena de dolor. Comprender ese mecanismo no absolve al agresor, para nada, pero te libera a ti del veneno del rencor, que al final solo te daña a ti. Entiendo. El perdón, entonces, no es un sentimiento cálido que aparece de repente, sino una decisión, estratégica, inteligente, para romper ese círculo de venganza y poder seguir adelante. Es casi un acto de autocuidado. Entendido. No es para ellos, es para uno mismo. Vale. Y si los salteadores son el obstáculo violento, luego la parábola nos presenta otro tipo de obstáculo, quizás más sutil, pero igual de dañino. El sacerdote y el levita. Las figuras religiosas, los que se sabían la ley de memoria, que ven al herido y dan un rodeo. El libro llama a esta etapa el alejamiento, y el análisis que hace es demoledor. No dice que fueran malas personas, lo que sugiere es que sufrían de una espiritualidad desencarnada. Desencarnada. Sí, o sea, una religión muy centrada en cumplir las normas, los ritos de pureza, pero completamente desconectada del sufrimiento humano real. Quizá temían quedar impuros si tocaban un cuerpo que podía estar muerto, y eso les impediría cumplir con sus obligaciones en el templo. La burocracia de la fe, por así decirlo. La norma por encima de la persona. Exacto. Pero el autor sugiere otra posibilidad todavía más inquietante. ¿Cuál? Una simple falta de contemplación. Es decir, que ni siquiera se plantearon el dilema. Simplemente no lo vieron. Vieron un bulto en el camino, un problema, una interrupción en su agenda. No vieron a una persona. No vieron a una persona. Me recuerda a la gente que camina por una gran ciudad mirando el móvil. No es que odien a la persona con la que se tropiezan, es que, literalmente, no la han visto. Su realidad está en la pantalla, no en la acera. La indiferencia como ceguera. Es una analogía perfecta. Esa prisa, esa falta de pausa para levantar la vista y ver de verdad al otro, es uno de los mayores obstáculos. La indiferencia, dice el libro, a veces es más cruel que el odio. ¿Por qué? Porque al menos el odio te reconoce como un alguien, como un interlocutor. La indiferencia te convierte en nada, en parte del paisaje. Y es justo ahí, en medio de ese panorama, desolador, de violencia por un lado e indiferencia por otro, cuando aparece la figura que lo cambia todo. El samaritano. Y lo más irónico es que, para el público que escuchaba la historia, el samaritano no era el héroe, era el otro, el hereje, casi el villano de otra historia. Esa es la genialidad de la elección. El que actúa no es uno de los nuestros, sino el excluido. Y el libro desglosa su intervención en dos momentos clave, el acercamiento y el amar. El simple hecho de acercarse ya es un acto revolucionario, ¿no? Totalmente. Significa superar el prejuicio histórico, el desprecio mutuo entre judíos y samaritanos. Significa romper ese muro invisible para ver simplemente a un ser humano que sufre. Y después de acercarse viene lo que el libro llama el amar. Y esto me fascina porque no lo deja en un sentimiento abstracto, sino que lo desgrana en acciones súper concretas, casi un protocolo de actuación. Sí, es un amor eminentemente práctico. El autor nos invita a fijarnos en los verbos de la parábola. 1. Se acercó y vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Es decir, sana, alivia el dolor inmediato. Vale. Lo montó en su propia cabalgadura. Este detalle es potentísimo. No lo pone en un animal de carga, lo pone en el suyo, lo que implica que él mismo tiene que caminar. Se pone a sí mismo en segundo lugar. Es un acto de descentramiento, como dice el libro. Cede su propio lugar, su comodidad. No está dando lo que le sobra, se está dando a sí mismo. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Le busca un refugio seguro, no lo deja a medias. Y cuarto, y esto es fundamental, al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo que lo cuidara y que si gastaba más, él lo pagaría a la vuelta. Eso es compromiso a largo plazo. No es una ayuda puntual para limpiar la conciencia, es acompañamiento. Sanar, ceder el puesto,
dar refugio y comprometerse. Es un proceso completo. Por eso el autor subraya que el amor es ante todo una decisión. Sí, el samaritano no sentía un afecto espontáneo por un judío. Probablemente sentía la misma desconfianza histórica que el otro. Pero decidió actuar. Decidió salir de su camino, de sus planes, de su comodidad. Y ese acto de salir de sí, dice el libro, es la definición más pura del amor verdadero. Entonces, si unimos todo, hemos pasado por la búsqueda, hemos visto los obstáculos de la violencia y la indiferencia, y tenemos el modelo de acción del samaritano. ¿Cuál es la gran conclusión? ¿A dónde nos lleva todo esto? El libro llega aquí a su clímax, en la etapa que llama el ser prójimo. Aquí es donde Jesús le da la vuelta a la tortilla de una forma magistral. Al final de la historia le devuelve la pregunta al maestro de la ley, pero la formula de manera completamente diferente. No le pregunta quién es el prójimo, no, le pregunta ¿quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Y la respuesta del experto es inevitable, el que tuvo compasión de él. Ni siquiera puede nombrar al samaritano, pero tiene que reconocer la evidencia. Ese es el giro final. La lección más importante. La pregunta original, ¿quién es mi prójimo?, era para clasificar a los demás, para ponerles etiquetas desde fuera. Era una pregunta para juzgar al mundo. Y Jesús la transforma en... ¿Quién se hizo prójimo? La convierte en una pregunta para que se juzgue a sí mismo. Lo convierte en un verbo, como decíamos al principio. Justo. Ya no es un sustantivo estático, es un verbo dinámico. La cuestión no es definir a los demás, sino definirnos a nosotros con nuestras acciones. La pregunta relevante no es quién es digno de mi ayuda, sino ¿estoy yo actuando de una manera que me haga digno de ser llamado prójimo? Convierte una identidad en una misión. Exacto. Y por eso la parábola termina con esa orden tan directa, casi un mandato. Vete y haz tú lo mismo. Se acabó la discusión teórica, ahora toca actuar. El libro incluso lleva la interpretación un paso más allá, presentando a Jesús como el buen samaritano definitivo, el que se acerca a la humanidad herida, y también menciona a María como la buena samaritana, que nos acompaña. En resumen, lo que En Camino con el Samaritano nos demuestra es que esta parábola que creíamos conocer es en realidad un mapa completísimo. Sí, un viaje. Un viaje que nos lleva desde la pregunta interesada de ¿quién entra en mi círculo? Hasta entender que la única pregunta que importa es ¿cómo puedo yo hacerme prójimo de quien me encuentre en el camino? Pero, para terminar, el libro guarda una última reflexión que, en mi opinión, es la más desafiante de todas. Nos obliga a vernos en otro personaje de la historia. ¿En cuál? Nos dice que no solo estamos llamados a ser el samaritano, en muchos momentos de la vida. También somos el hombre herido en la cuneta. Uf, ese es un giro final que no me esperaba. Porque es mucho más fácil y reconfortante imaginarse como el héroe de la historia, ¿no? Como el que ayuda. Precisamente. Es más cómodo ser el que da a aquel que necesita. Y el libro le lanza esta pregunta directamente al lector. ¿Yo también soy un hombre caído? ¿Herido por mis debilidades o por los golpes de la vida? ¿Seré capaz de aceptar a mi buen samaritano? Y eso nos deja con una cuestión final muy personal. Y creo que muy profunda. Sí, ¿Con qué facilidad nos dejamos ayudar? esa es la cuestión. Aceptar la ayuda, la misericordia del otro, reconocer nuestra propia fragilidad, es quizá el primer paso para poder ofrecerla después con autenticidad. ¿Somos capaces de admitir que a veces somos nosotros los que estamos tirados en el camino, necesitando que alguien se detenga? Quizás aprender a recibir, a ser vulnerables. Es una lección tan importante, o incluso más difícil, que la de aprender a dar.